quiero plantear la cuestión de las teorías de la conspiración, os paso un micrófono también por aquí, que han aflorado justo precisamente a razón de la catástrofe de la Dana, ¿no? Teorías de la conspiración que algunas las hemos visto en programas de televisión mainstream, pero fundamentalmente han tenido una difusión en redes sociales, ¿no? En las plataformas virtuales, en las plataformas digitales, hemos visto, como se decía, que había incluso una ingeniería humana detrás de lo que ha ocurrido con la catástrofe de la Dana, pero también ha habido, por parte de muchos profesionales de la información, bueno, pues muchas especulaciones, lo que hemos visto con el parque de Bonaire o con el parking de Bonaire o con las cifras de fallecidos. Yo, cuando veía esto, digo, es que esto tiene que suponer un antes y un después. Es decir, no podemos volver a vivir en la profesión periodística que un desastre de las características que nos ha atravesado en España tenga este tratamiento informativo. Estoy convencido de que hay grandísimos profesionales que han cubierto de forma espectacular esta catástrofe. No quiero centrarme solamente en aquellos que lo hayan hecho de forma equivocada, ¿no? o de forma malintencionada. Pero es cierto que esto ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿puede suponer esto un antes y un después? Voy a darle turno a Carlos, que además pues, sobre temas relacionados con la ciencia sabe un poco. Sí, además tenemos precisamente un proyecto de investigación de teorías de conspiración, pero yo quería apoyar un poco la conversación que había antes, porque estamos en un sindicato de periodistas y porque creo que hay que defender la profesión. Creo que, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Silvia, creo que aquí hay dos cosas. Una, es cierto que hay medios de comunicación y que hay entornos en los que bueno, se presiona y puede haber desinformación desde los medios tradicionales, y eso sabemos cómo son los entornos. Yo trabajé en un medio público, en la agencia EFE y en El Mundo. Luego me fui al Mundo y luego me fui a la universidad. He visto cómo son y cómo tenemos presiones, pero eso es el periodismo también, o sea, aguantar esas presiones y verificar. Estoy de acuerdo con lo que dices sobre la verificación. No hace falta la verificación porque eso está dentro del ADN del periodista. Nosotros estamos también con un proyecto sobre las verificaciones y no tienen prácticamente demasiado resultado, por dos razones. Porque la forma en la que se redactan son muy aburridas, parece un paper académico de los que publicamos la cofradía de pedantes que estamos en la universidad, que solo lo leemos nosotros. Es muy difícil y luego porque el cerebro, como decía antes, humano, está hecho para creer a lo que yo quiero creer previamente, para confirmar mis ideas previas. Y quiero también dar porque estamos en el sindicato de periodistas, creo que es muy, muy importante que el periodista esté bien pagado. Creo que es algo fundamental para ser libre. En España, yo siempre pregunto a mis alumnos y alumnas, ¿cómo se puede matar un periodista en España? Y en México sabemos, le ponen una pistola, ¿no? Pero ¿cómo se mata en España? Una forma muy fácil de matar periodistas en España es que el político de turno o el presidente de equipo de fútbol de turno te contrate para su gabinete de comunicación y te diga, ¿cuánto ganas tú? Tanto, te pago el triple. Y ya no le haces preguntas incómodas. A mí me ha pasado. Yo hacía preguntas incómodas en las ruedas de prensa y al terminar me decía, pero tú no necesitamos a alguien de prensa, no te quieres venir aquí. Eso sí pasa, ¿no? Pero ahí, y por eso tenemos que estar bien pagados y tienes que estar con un contrato, vamos a decir, blindado, a lo mejor como estamos los profesores de la universidad pública que somos funcionarios y tenemos plena libertad. Yo ahora me pongo a poner a parir a mi rector y no pasa absolutamente nada, tengo plena libertad y es necesario que eso suceda. Yo cuando estaba en la agencia EFE, que estaba de plantilla, estaba fijo, yo pude en muchas ocasiones decir, yo esto no lo firmo y no pasó nada, yo lo decía y no pasaba nada. Es muy importante eso. Y quiero decir, es que a mí me duele tanto porque cuando vienen los periodistas con lo difícil que es que tengamos gente, alumnos que quieran estudiar periodismo, cuando todo el mundo le dice, no, estudia informática, estudia medicina, que eso es lo que tiene salida. No, pues quiero estudiar periodismo porque quiero dedicarme a esto y a mí me gustaría romper una lanza por la profesión. Yo estoy también en mi departamento, hay gente de comunicación visual que son más cineastas y tal, y debatimos mucho. Y yo siempre digo, cuando critican, y estoy de acuerdo en que hacemos cosas como todas las profesiones humanas, también en la universidad, si nos ponemos a hablar aquí, no quiero ni pensar ni lo que hacemos, y la medicina, las farmacéuticas, todo el mundo. Ahora bien, el año pasado, en el año 2023, fallecieron 150 periodistas en el ejercicio de su profesión, la mayoría asesinados. ¿Cuántos cineastas fallecieron? ¿Cuántos estadísticos? ¿Cuántos físicos? ¿Cuántos...? Sí, en la ficción sí. No, pero me refiero en el ejercicio de su profesión. Entonces, claro, oye, es una profesión dura porque estamos exponiéndonos, porque la verdad
es dura y ya sucedió desde la antigüedad. Para mí el antecedente principal de los periodistas es Sócrates. Sócrates era la duda socrática, el por qué, y Sócrates empezó a criticar al gobierno y a la religión, y al final hubo un ágora que decidió que había que condenarlo a muerte. Y a la vez estaba Aristófanes, que era un dramaturgo, donde hizo una obra de teatro que se llama Las nubes, que hace 3 años creo que la representaron en el Teatro Romano de Mérida, donde criticaba y ridiculizaba a Sócrates. Aristófanes no tuvo problemas, Sócrates sí. Quiero decirte, estoy de acuerdo con todo, pero creo que es muy, muy importante esa forma de verificar la información, de luchar por la verdad. Y eso lo tenemos en el periodismo, que no es comunicación, que no es propaganda, que eso existe en todos los lados. Y ojo, cuando yo decía antes que la ciencia y el periodismo tienen la misma función, buscar la verdad y hacerla pública, la ciencia puede existir en países totalmente dictatoriales. La mejor ciencia, la mejor física se hizo en el Tercer Reich con Einstein y la teoría de la relatividad y la cuántica. No había periodismo en el Tercer Reich. El periodismo necesita la democracia y necesita la libertad. La ciencia no, la literatura tampoco, la pintura tampoco. Por eso nosotros en España, que hemos tenido Inquisición y dictaduras y tal, tenemos grandes pintores, grandes tal, pero no tenemos filósofos, que también buscan la verdad, científicos, y a lo mejor tenemos medios de comunicación potentes como tienen otros países. Es que quiero defenderlo porque estamos en un sindicato de periodistas y muchos lo harán mal, lo haremos mal, yo a lo mejor también, pero al final creo que es muy relevante las condiciones en las que hacemos, etc. Respecto a la teoría de la conspiración. Podéis enrollaros sobre los temas, lo siento, me parece pero relevante. Quería defender porque me sí. parece que es importante y bueno, a mí me costó mucho ser periodista en el sentido en que era lo que yo amaba. Mi padre no quería que estudiara periodismo, yo hice químicas y en los ratos libres estudiaba periodismo a la vez para poder, sacaba matrículas de honor para que no tuviera que pagar mi padre doble carrera, doble titulación y tal. O sea, siempre quise ser periodista, estoy encantado de haber sido periodista. Bueno, me parece que hice un buen trabajo, fue duro, mucho más duro. Yo he sido, es verdad que he estado de prácticas, pero he estado trabajando en una refinería de petróleo. Trabajar en una refinería, esto explota, no sé qué. No, el trabajo de... Yo no te digo que la carrera a lo mejor sea más fácil, pero el trabajo de periodista es durísimo, dificilísimo. No solamente el buscar fuentes y tal, sino que luego como las fuentes te machacan. En fin, que quiero ponerlo en valor porque es muy, muy difícil. Teoría de la conspiración. La teoría de la nosotros estamos en la DANA, aparecieron 2 cosas. Primero, nosotros analizamos las teorías de la conspiración y qué teoría tiene éxito. Pues miren, cualquiera que sea un buen relato, como una buena novela. Cuando una novela tiene éxito, si tiene una buena trama y sobre todo un buen villano. Yo tengo aquí una anécdota que tampoco quiero... yo estuve de profesor en Harvard y puse a parir a Steven Spielberg en unas clases, en unas conferencias, que por culpa de él los tiburones estaban en peligro de extinción por la película Tiburón y no sé cuántos, y que los elefantes, como era Dumbo, y los elefantes matan a más gente. Y total que me dijeron, bueno, ¿tú te atreves a decírselo a la cara? Y yo esto que a veces en inglés no entiendes muy bien qué significa, digo, ¿cómo? ¿Qué dice? No, que va a venir dentro de 3 semanas aquí a dar una charla y que tú te pongas con él y le digas eso, ¿no? Y yo ahí todo acojonado y tal, con mi pregunta hecha en inglés, por si acaso, que eso me pasaba, por cierto, cuando yo era periodista y Aznar era presidente, que me acojonaba, era pequeñito, pero estaba arriba y yo llevaba siempre la pregunta escrita porque me acojonaba mucho. Hay gente que impone y eso también es muy duro, porque el periodista, hacer una pregunta como las que hace Silvia, es muy complicado porque estás en un entorno hostil, en un entorno y hay que saber y hay que valorarlo exactamente. Bueno, pues yo ahí le hice la pregunta, ¿no se siente usted culpable de tal, no sé qué, de que por culpa suya y de su película Tiburón estén ahí en peligro de extinción? Y me dijo, mira, no me arrepiento. Mira, me dijo, para que una historia funcione, una película, el héroe puede ser normalito, pero el villano tiene que ser muy malo. Y el villano en la película era el tiburón. Me arrepiento de que yo en esa época no era padre
Y a lo mejor el terror que yo le puse a los actores cuando los hijos se metían en la playa no era suficientemente aterrador y la cara no era. Pero no me arrepiento de eso porque para que una historia tenga éxito y una teoría de la conspiración tenga éxito, tenemos que construir un buen villano. Eso es lo que nosotros estamos viendo en las teorías que tienen mucha difusión, que tienen un buen villano. Además, en la Dana ocurrió una cosa. Hay una manera, que nosotros sabemos en comunicación, de eliminar también la poca racionalidad que pueda tener nuestro cerebro, que es con la creación de pánico. La creación de pánico es una manera de bajar la capacidad crítica. Si te fijas, la la mayoría de los bulos que ocurrieron fueron, por un lado, una presa que se iba a romper. Claro, si tú estás aterrorizado porque está el agua y encima te dicen que una presa se va a romper, pues ya no haces esa, vamos a decir, contraste de, oye, pero estos me están mintiendo, no. Otro, lo del parque, lo de los muertos ahí en el Parque de Bonaire, etc. O sea, básicamente son dos elementos. Un buen villano, aquí hay un buen villano, todo esto está aquí. Y dos, crear terror. Porque está demostrado desde siempre, cuando Orson Welles hizo su programa de radio de la Guerra de los Mundos, donde decía que había unos extraterrestres que estaban invadiendo la Tierra, y en la plaza no sé cuánto, la gente estaba ahí en la plaza y creía más lo que escuchaba en la radio que ver la plaza. La creación de pánico te nubla la racionalidad. Entonces, la forma que nosotros estamos viendo de crear esas teorías de conspiración son tener un buen villano, tener una red que eso tampoco voy a mirar, porque también investigamos cómo son los nudos, en cómo se difunden los bulos, que son más que nada cosas matemáticas, pero no voy a meterme aquí, y tener sobre todo esa creación de pánico, porque eso induce a bajar la capacidad crítica y entonces me lo creo todo.